a esta jornada, taller técnico sobre las ayudas que acaban de salir de las subvenciones de la promoción de energía y de energías renovables, de eficiencia energética, energías renovables. Darle las gracias a la señora directora general de Industria por la colaboración que siempre tiene con nosotros, con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la región de Murcia, el trabajo que ella siempre desarrolla y lo dispuestos que están siempre de la Dirección General pues a organizar este tipo de jornadas, de talleres importantes y más cuando se trata también de subvenciones, de subvención pública. Darle las gracias también a Joaquín Abenza, también por asistir, por venir aquí a explicarnos de parte también de la Dirección General. Directamente voy a dar paso a la señora Directora General para que comience a explicarnos un poco pues estas subvenciones que acaban de salir hace muy poquito, hace 2 días, ¿no? Hace nada, oficialmente. Sí. Muy bien. Esta mañana vamos a explicar los detalles y hacer un poco un taller práctico de las ayudas que se han convocado. Entraron en vigor, el plazo comenzó el pasado miércoles y es hasta el 16 de mayo, es la 3ª anualidad. Entonces, pues voy a explicar de una forma sencilla los detalles de la convocatoria de este año. Yo creo que muchos son muy parecidos a los del año pasado. Las novedades fundamentales son las que va a comentar el jefe de servicio de planificación a mi izquierda, don Joaquín Abenza, y esperamos que tengan el éxito de las convocatorias anteriores. Las subvenciones del programa operativo FEDER del 2016 a 2020 se enmarcan dentro del Plan Energético Regional, que tiene 3 objetivos fundamentales, que son garantizar la seguridad de suministro en condiciones tanto de seguridad de las instalaciones, de ejecución de las protecciones, como de seguridad jurídica para las personas que hacen inversiones en la región de Murcia. Por otro lado, garantizar el fomento de las energías renovables y también el fomento de la eficiencia energética. Si lo traducimos en cifras, estamos hablando del 20-20-20 famoso, que pues se ha constatado que la transición energética está aquí y entonces desde Europa pues han endurecido aún más estos indicadores, pasando a ser un 40, un 27 y un 27%. Nosotros estamos plenamente concienciados de la región de Murcia. Además, con el Colegio de Ingenieros Técnicos tengo que destacar que el año pasado hicimos las jornadas de Impulsa 2017. La verdad es que estuvieron muy bien y que permitieron generar debate y saber las percepciones en los ámbitos de la legislación que deberíamos trabajar desde el Gobierno regional y el Gobierno del Estado, ¿no? Y clarificar para los técnicos cómo se ejecutaban estas instalaciones. Estamos todos concienciados con el plan energético y lo que tenemos que hacer es seguir consolidando los objetivos. Este plan energético tiene unos indicadores que son los que están relacionados con las subvenciones. El fundamental y en el que estamos trabajando, como sabéis, en la región no tenemos mucha agua y sí que tenemos sol, con lo cual uno de nuestros objetivos principales es que el porcentaje de energía primaria de origen renovable, pues ya somos la primera comunidad autónoma en densidad de potencia solar fotovoltaica instalada por kilómetro cuadrado. Somos la 5ª en relación con el PIB y el número de habitantes, y nuestro objetivo es seguir siendo las primeras y seguir consolidando el desarrollo de estas plantas. Al final, la diversificación en las fuentes energéticas lo que nos permitirá será disminuir los costes y ser cada vez más competitivos, y al final eso es muy interesante. Por otro lado, si ya entramos de lleno en la convocatoria, en los fondos FEDER, hay un total de 28,3 millones de euros destinados a este uso. La verdad es que quedan más de 20 millones de euros por salir y yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es estar preparados, porque todos los años se va a abrir una convocatoria de aquí al 2020, ya no queda mucho más tiempo, quedan 2 anualidades más de convocatoria, y con lo cual tenemos que echar el resto entre todos para ejecutar todos los presupuestos que tenemos desde Europa. Como sabéis, el 80% lo pone Europa y el 20% la comunidad autónoma, aunque nosotros como comunidad adelantamos la totalidad hasta que nos certifican y ven que los hemos ejecutado correctamente. Este año es muy importante porque nos van a hacer una certificación y en función de
el grado de ejecución o nos penalizarán o nos premiarán desde Europa. Entonces necesitamos la ayuda de todos. Sabéis que la orden de bases está publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia desde hace 2 años, da seguridad jurídica y se han hecho modificaciones. En nuestra página web se encuentra todo actualizado. Una de las principales es que el plazo de ejecución de la subvención comienza no el día de la publicación de la convocatoria, sino el día de la recepción de la concesión de la misma por parte del consejero. Yo creo que eso es muy interesante y muy positivo. Este año tenemos 2,5 millones para eficiencia energética y 2 millones para energías renovables, para el fomento de las energías renovables, mismo presupuesto que el año anterior. Y bueno, pues son 2 bloques diferenciados en las que tenemos diferentes actuaciones. Si nos centramos en la presentación de solicitudes, el procedimiento es el 0415 en la sede electrónica y luego pues tenemos que hay 2 bloques, el de la eficiencia energética, que tenemos las auditorías, la renovación de equipos y la mejora de los procesos productivos por un lado y el fomento de las energías renovables por otro. El calendario de presentaciones comenzó esta semana y es hasta el 16 de mayo, son 20 días hábiles y lo tenéis ahí desglosado. Las auditorías energéticas, el ratio máximo de ayuda es de 15.000 euros, depende de si estamos hablando de pequeña, mediana o gran empresa y la disminución del consumo energético que puede tener la industria. Es importante que veamos en qué ratio nos encontramos y que veamos la diferente intensidad de ayuda. La renovación de equipos e instalaciones es el siguiente paso una vez que tengo hecha la auditoría, que es mi diagnóstico, me dicen dónde puedo mejorar, ya puedo ejecutar una de las 2 siguientes medidas: renovación de equipos, inversión mínima 6.000 euros, subvención máxima 200.000 y luego lo que es importante es el ratio de TEP por euro, que es de 10.000 euros por TEP, y en función de si soy mediana, gran o pequeña empresa, pues la subvención a fondo perdido puede llegar hasta un 70% de los costes elegibles. Hay que remarcar que estas subvenciones no son préstamos, son subvenciones que se otorgan con carácter incentivador, tiene que ser anterior a la ejecución o a la convocatoria de ayudas, con lo cual yo creo que son interesantes porque pueden permitir una seguridad jurídica al empresario de saber si hace o no la inversión hasta que no tiene concedida la ayuda, no tiene que adelantar el dinero. Y por último, la mejora de la eficiencia energética de los procesos productivos. Aquí estamos hablando de un 30% en general de subvención, que puede ser aumentado en 10 puntos en caso de mediana empresa, en 20 puntos en caso de pequeña empresa, igual que en el caso anterior, o si es cogeneración de alta eficiencia, también se pueden haber aumentado el porcentaje de ayuda. En la inversión mínima también son de 6.000 euros y la subvención máxima de 200.000. En el caso de la renovación de equipos, también la mejora de los procesos productivos, también tenemos que ir jugando con el ratio de ahorro TEP y en función de si es pequeña, mediana o gran empresa. Es muy interesante que vayamos jugando con estos valores para ir sacando y jugar y obtener el máximo porcentaje. Como veis, en este caso, el porcentaje máximo para pequeña empresa es de un 50% a fondo perdido, que también es muy interesante. Este sería el primer bloque. Auditorías. Requisito básico, si no hay auditoría no puedo pedir el siguiente bloque de ayudas, que es renovación de equipos o mejora de procesos productivos. Auditorías hasta 15.000 euros, mejora de procesos productivos y renovación de equipos, inversión mínima 6.000 euros, subvención máxima 200.000 y ratios que van desde el 40% hasta el 70%. Y por último, el último bloque, que es independiente y no necesita auditoría energética previa, es la promover la generación y el autoconsumo de energía final. La inversión mínima son 10.000 y la subvención máxima son 200.000. El año pasado fueron 100.000 euros y el anterior 200.000. Este año hemos vuelto a los 200.000 euros de subvención máxima en el fomento del autoconsumo. 2 euros por vatio, y ese es el ratio que hay que tener en cuenta para poder calcular el porcentaje máximo de ayuda, que como veis también el más elevado es para la pequeña empresa y es en función de la potencia instalada. Particularidades que es interesante conocer.
Ya las he dicho, pero vuelvo a insistir. Auditoría energética previa obligatoria para poder optar a renovación de equipos, a mejorar los procesos productivos. No hace falta que esa auditoría sea subvencionada por nosotros, pero tiene que existir esa auditoría. Si es una auditoría de gran empresa, no puede ser subvencionada porque es una obligación de la legislación. Y luego, si me beneficio de una subvención en una auditoría, tengo un plazo máximo de 3 años para ejecutar las medidas que el auditor haya determinado que son necesarias para mejorar la eficiencia energética y el consumo energético de la empresa. Si no las ejecuto, tendré que devolver el importe de la auditoría energética. Y luego, por último, los proyectos de inversión no se pueden ejecutar con carácter previo a la solicitud de la ayuda, el efecto incentivador. Y luego, pues son concurrencia competitiva. Todos los expedientes tienen que estar correctos para poder dar traslado y resolver la convocatoria. Por eso son convocatorias bastante complicadas de resolver, pero bueno, hemos pasado una avalancha el año pasado de 380 expedientes y sobrevivimos, con lo cual yo creo que este año esperamos tener la misma cantidad y con lo que hemos puesto en marcha de las hojas Excel, yo creo que, bueno, pues entre todos conseguiremos darle agilidad. Los resultados de ediciones anteriores, lo quiero remarcar aquí, el año 2016 se dio 1,5 millones de subvenciones y 1 millón en energías renovables y el resto para eficiencia energética. Ahí veis el desglose por las diferentes actuaciones. Las subvenciones del año 2017, la verdad es que fueron un éxito, y a mí lo que me gustaría sobre todo es que ahora incida Joaquín en los aspectos que tenemos que mejorar entre todos, porque de 360 solicitudes únicamente pudimos otorgar 199. De estar seguros que íbamos a ejecutar presupuesto, al final sobraron fondos y al final eso fue por bastante deficiencia en la documentación presentada. Yo pediría que ahora, pues en el taller, que creo que va a ser interesante, cualquier pregunta, duda, cuestión que tengáis, nos cortéis incluso a mitad de la exposición para poder intercambiar impresiones y que todos tengamos claro cómo hay que rellenar la documentación. Como veis, en eficiencia energética 139 y energías renovables 60. Por sectores tenemos un 55,8 para el sector industrial y un 44,2 para el sector terciario. No hay que olvidar que aquí entran también todos los hoteles, comercios, etcétera. O sea, no es solamente para el sector industrial. Al final 3.700.000 y en eficiencia casi 2 millones y en renovables los 2 millones. Tenemos que ir trabajando sobre todo en la parte de eficiencia, que es la que más nos cuesta pues ejecutar los fondos. Los datos que sí que son bonitos, y la verdad es que da gusto cuando en la Dirección General casi todas las labores que tenemos son labores de inspección y de seguridad, y normalmente somos los policías, ¿no?, que controlamos que las cosas se hacen bien, y tenemos esta parte de subvenciones que al final se materializa en cosas bonitas y satisfactorias que mejoran pues nuestra región. Y si lo traslucimos en nuestras cifras, que entendemos todos, pues vemos que por renovación de equipos e instalaciones hemos evitado 1.864,95 toneladas equivalentes de petróleo, y para que todo el mundo nos entienda, pues es el consumo equivalente de 2.330 viviendas. Y luego, para mejora de los procesos productivos, estamos hablando de 1.781,52 TEP. Estos son los indicadores que nos controlan desde Europa y que tenemos que cumplir con lo que nos hemos comprometido como comunidad autónoma, y son los que verán el grado de cumplimiento este año y determinarán pues si lo estamos haciendo bien o no. Y luego pues equivale a 2.225 viviendas, ¿no? Si luego nos fijamos en las emisiones de CO2, estamos hablando en renovación de equipos e instalaciones el CO2 absorbido por 215.000 árboles adultos, y en la mejora de la eficiencia de los energética de los procesos productivos a 150.000 árboles. O sea que la verdad es que se traducen en indicadores muy interesantes. Si vamos a la implantación de energías renovables, se van a instalar en la región de Murcia 5.427,84 kilovatios de fuentes de energía limpia y un ahorro en emisiones previstos de 3.646,47 toneladas de CO2 equivalente, con lo cual la verdad es que bueno, pues hemos traducido ya en objetivos concretos, en indicadores concretos, pues lo que estamos haciendo entre todos, y además en indicadores pues que son, desde mi punto de vista, muy gratificantes para todos. Al final,
Lo que tenemos que hacer y utilizar estas subvenciones son para garantizar un sector industrial y terciario cada vez más competitivo, productivo, con unos costes energéticos menores y que podamos utilizar esos fondos para otras cosas. Visitando instalaciones que ya están ejecutadas de otras anualidades, pues estuvimos en una de fotovoltaica de 160 kilovatios pico que tenía unos ahorros anuales de unos 20.000 euros. Y la verdad es que estaban muy contentos porque veían todos los días lo que suponía como ahorro. Tienen un programa informático que les va diciendo diariamente los ahorros que tienen. Esos ahorros seguramente serán menores, pero siempre hay mayores, perdón, pero intentamos ser conservadores, ya que todavía no ha estado funcionando el periodo de mayor radiación, ¿no? Entonces supongo yo que al final serán mayores. La auditoría energética es el primer paso para el camino hacia la excelencia energética. Es como ir al médico, tengo que saber si estoy sano o no y dónde tengo que mejorar y dónde tengo que hacer un esfuerzo, y las auditorías energéticas son muy importantes porque me dan una radiografía de cómo estoy. Las energías renovables y el autoconsumo suponen una gran oportunidad para la optimización energética de las empresas, y las ayudas FEDER para el fomento de la eficiencia energética y el uso de renovables son una herramienta al servicio de los sectores industrial y terciario para la mejora energética. La eficiencia energética y el uso de energías renovables constituyen un factor de competitividad para las empresas. Este es el tercer año. Yo creo que ahora ya nos confiáis en nosotros y en los plazos que tenemos para resolver, y ahora el reto que tenemos entre todos es agotar presupuestos y que no sobre ni un céntimo en la convocatoria de esta anualidad. Y por mi parte nada más. Si en alguna parte queréis que luego se detalle más, me lo indicáis. Como al final estamos haciendo una ronda de presentaciones todos los días, como una ya cuenta lo mismo todos los días, pues al final no sabes si se le ha pasado algo o ha sido demasiado breve o demasiado extensa en la presentación, con lo cual, como estamos en familia, por así decirlo, podéis preguntarnos cualquier cosa que no hayamos dicho. Otra novedad que no he comentado es que este año no se van a pedir 3 presupuestos para cuando se solicita la convocatoria. Se pedirán en la justificación de la ejecución de la acción subvencionable, porque consideramos que pedir 3 presupuestos sin saber si uno va a hacer una inversión, al final lo único que hace es distorsionar el mercado y hacer trabajar en balde a las empresas, y eso lo estamos intentando evitar. Otra cosa que entró el año pasado y que al principio teníamos dudas es que los equipos móviles dentro de las industrias también pueden ser subvencionados y sustituidos por otros menos contaminantes. Y nada más. Sí. Yo quería hacer dos preguntas. Una es que antes ha citado que hay fondos que se quedan desiertos por una mala documentación o una deficiente documentación. Sí. Entonces, como sugerencia, por ejemplo, lo que hace la Consejería de Hacienda con las declaraciones de la renta es poner un puesto de asesoramiento, incluso de cumplimentación de declaraciones de la renta, y digo que por qué industria no puede hacer un símil parecido para que toda la documentación vaya en los mismos términos, No. Con lo cual no habría presentaciones deficientes. No, es que eso lo hacemos talleres y luego tenemos un correo electrónico a disposición, hay un documento de preguntas y respuestas y se contesta todos los días al correo. Lo que pasa que luego lo que no podemos hacer es sustituir a la persona que mete los datos, y si se meten mal o no está toda la documentación. Muchas veces es simplemente porque tú tienes un checklist, tienes que adjuntar 5 documentos y no los adjuntas. O no firma tonterías como que el nombre que he puesto de la persona que va a firmar la declaración responsable no coincide. Bueno, tonterías. O sea, yo desde mi punto de vista dejadez. Yo no el trabajar por las personas los técnicos y las personas son responsables, como uno bien dice, ¿no? Y yo creo que la gente que tramita este tipo de subvenciones son profesionales, con lo cual nosotros ponemos todos los medios a disposición, pero ya no podemos controlar. Es como cuando uno que haga bien su trabajo. O sea, yo confío en la gente y en que lo va a hacer lo mejor posible. No obstante, lo que hay que recalcar es que no se pierden esos fondos porque están dentro de la bolsa del periodo subvencionable, con lo cual van a volver a salir a licitarse, por así decirlo, a concurso, ¿no? Lo que hay que hacer es que todas las dudas que tengáis que nos las hagáis llegar, porque si no, no las podemos adivinar. La segunda pregunta era, sí que es verdad que las ayudas ponen un límite a las concesiones y a las tramitaciones, pero digo, ¿no deberíamos ser más ambiciosos y no quedarnos en los límites? Quiero decir, cubriendo las ayudas ya hemos cubierto el cupo, ¿no?
yo creo que la comunidad debería ser más ambiciosa, puesto que tenemos las condiciones climáticas adecuadas para superar eso, aunque no sea subvencionable. Hombre, claro, pero sí que hay muchas más actuaciones. Esto está dentro, como he comentado, dentro del Plan Energético Regional. Esto es un programa operativo FEDER que tenemos fondos para el sector industrial y terciario. También tenemos el plan de eficiencia en los edificios de la Administración Regional. En la nueva Ley de Simplificación Administrativa se complementa con la obligatoriedad de implantación de energías renovables en todos los edificios públicos para mostrar una acción ejemplarizante. Estamos en proyectos europeos. Está el Pacto de los Alcaldes que lleva el Instituto de Fomento. Están las adjudicaciones de las subastas y las tramitaciones que hacemos para tener preparada la región para evacuar la energía solar fotovoltaica de grandes parques, que somos la región más preparada con respecto a otras que tienen la misma radiación solar. Estamos haciendo muchas acciones en paralelo. Esta es solamente un granito de arena más. Gracias a vosotros. Le dejo paso. Yo tengo una consulta, ¿verdad? Sí, sí. A ver, bueno, es más de una, pero es breve. No, pues para eso estamos. Como comentaba, que se va a componer al principio los objetivos de la directiva del 2020-2020. Se van a ampliar. Sí, se van a ampliar. Entonces, directamente, ¿en 2020 se van a cerrar o supuestamente seguirán unos años más la ayuda? O sea, está ya tercero que en 2020 se acaba. Bueno, eso nunca se sabe. En principio, por ahora, lo que se ha conseguido ampliar, que lo habéis visto, que lo hacemos se han ampliado en 18 millones de euros los fondos FEDER, pero para el sector educativo. Yo no sé si habéis visto, las auditorías las hacemos nosotros. Se han licitado ya 30 y ahora se van a licitar 117 auditorías para centros educativos, y hay 5 millones de euros este año para inversión en eficiencia energética para centros educativos y 13 millones de euros el año que viene. Entonces, el objetivo, al final, Europa, si ve que tenemos un plan energético que se está cumpliendo, si ve que hay una seriedad por parte de las personas que gestionan este tipo de ayudas y hay una concienciación, nos irán dando nuestro trabajo. Y lo que hace la Comisión de Seguimiento FEDER es cada vez pedir más ayudas a Europa, y yo creo que nos la van a dar, porque el objetivo de Europa es hacer la transición energética y descarbonizar Europa. O sea que esto no se va a acabar ahora, no nos va a dar tiempo a terminar en 2020. Porque lo primero que tengo que deciros es que está hecho para trabajar en versiones de Excel 2013 o superiores. Más que nada por los macros, que parece ser que sí. Vamos a ver si... Sí. Más que nada por los macros. Lleva una serie de macros que hacen que si no se tiene esa versión, pues no se consiga funcionar. Bueno, en primer lugar, un poco... ¿por qué? O sea, quiero un poco transmitiros el por qué este año, además de lo que se ha presentado todos los años, pedimos también que se presenten estas hojas Excel. No es por dar mal la lata a nadie, ni muchísimo menos, es por todo lo contrario. La directora lo ha dicho muy bien, hemos tenido yo creo que la desgracia, ¿no? Porque siempre creo que es triste cuando disponemos de una cantidad de dinero importante, que se quede parte de esa cantidad de dinero sin poder dar, por razones que a veces pues no tienen mucha lógica, no tiene mucha explicación. La mayor parte de los casos, y os digo esto con bastante conocimiento de causa porque me he tenido que ver todas las alegaciones, y ahora estoy también emitiendo los informes para los recursos que se están poniendo, incluso algunos de esos expedientes no concedidos. Las memorias que se presentaron, que no es que fuesen malas memorias, yo creo que prácticamente todas tenían un nivel bueno. Es decir, el problema es que, tal como estaban redactadas, pues a veces hacía que fuese muy difícil entresacar los valores y los parámetros que necesitamos en la comisión de evaluación para poder puntuar de manera adecuada. A veces había que incluso irnos a los informes de auditoría. Teníamos incluso en ocasiones que hacer nosotros operaciones para sacar determinados valores que no estaban de manera explícita puestos ni en el informe de auditoría ni en la memoria de la empresa. ¿Eso a qué nos lleva? Pues primero a muchísimo tiempo, y luego pues a que, a pesar de todo, muchas veces faltaba incluso esa información, que incluso en los oficios correspondientes luego no era cumplimentada tal y como nosotros necesitábamos para hacer esa evaluación. Eso nos llevó a pensar que a lo mejor era bueno poner una especie de ficha, que es esto, donde están todos y cada uno de los datos que la comisión de evaluación necesita para poder hacer su evaluación de una manera absolutamente clara.
De forma que cuando se cumplimente este documento, prácticamente todos los datos que hay aquí, o la gran mayoría de los datos que están aquí, van a estar también en la memoria, pero la memoria es un documento en el cual se puede, pues un técnico o en principio un empresario, que está en teoría debe ser hecha por empresarios, aunque lógicamente siempre lo hacen los técnicos, pues se pueda explayar todo lo que quiera, pueda explicar todo lo que quiera, no hay ningún límite de páginas, no hay ningún límite de formato. Y de hecho debe ser así, es decir, debe ser un texto libre para que todo el mundo se exprese de la manera mejor para motivar aquello que está poniendo en evidencia. Pero ¿eso qué hace? Hace que a la hora de que la comisión tenga que sacar esos datos, primero que a veces no los encuentre, segundo que a veces le cueste mucho trabajo encontrarlos, con lo cual el tiempo de revisión se hace bastante largo. Y bueno, ya sabéis todos cómo estamos de medios, es decir, no es un secreto, lógicamente, que bueno, pues somos muy pocos funcionarios los que tenemos que hacer esto. Por parte de la comisión solamente son 4 miembros de la comisión, y eso lleva a que se nos pueda demorar mucho la tramitación de todo esto. Para evitar eso, pues el objetivo que nos hemos marcado, y que espero que esté, a ser posible, para la próxima convocatoria ya en funcionamiento, es que toda esta carga de datos se haga directamente en la aplicación del procedimiento 415, es decir, que cuando se entre a hacer la carga de los diferentes datos que nos hacen falta, el programa nos vaya preguntando todo esto y se vaya metiendo uno a uno, con lo cual luego el programa mismo pues irá haciendo todos los algoritmos y todas las cosas necesarias para luego darnos la mayor cantidad posible de digamos, de ecuanimidad en lo que es la evaluación. Como paso intermedio, porque no ha dado tiempo, porque la programación de eso nos han dicho que es bastante compleja, como paso intermedio, pues los informáticos han hecho unas hojas Excel con programación interna, no son unas hojas Excel sencillas, tienen una gran programación interna, que nos van a permitir, con todos los datos que pongáis aquí, que casi la mitad de los datos que hacen falta, o mejor dicho, de las puntuaciones que van a salir en la evaluación, que son absolutamente objetivas, ya salen de manera automática dentro de una hoja que vosotros no podéis ver, una hoja interna que solamente tenemos acceso los miembros de la comisión, salen ya esas evaluaciones hechas. Y lo que falta, pues falta aquellos otros criterios de evaluación donde la intervención humana es absolutamente imprescindible. Por ejemplo, calidad y rigor en la documentación presentada. Eso hoy por hoy las máquinas no pueden hacerlo. Bueno, pues ese tipo de cosas la tenemos que hacer nosotros, pues con el consiguiente sesgo que eso tiene, pero lógicamente con los mismos criterios para todos. Vamos a intentar disminuir digamos, los criterios o la parte subjetiva que puede haber, que siempre la hay en la actuación humana, y al mismo tiempo vamos a hacer que todo el mundo tenga las mismas reglas del juego, porque todos los miembros de la comisión van a trabajar con la misma herramienta. Bien, pues esa herramienta, que os la vais a encontrar cuando ya se entre a hacer la cumplimentación de los diferentes documentos que hay que presentar, son de 4 tipos, una para cada tipo de modalidad de subvención. Vamos a empezar, si os parece, con la de auditorías. Mirad, yo lo que he hecho aquí en esta hoja Excel es coger la hoja Excel original, que la tenéis ya a vuestra disposición en el procedimiento 415, y he cogido, por otro lado, un poco al azar. Tampoco es que me preocupa mucho ver que sea la mejor, porque creo que es lo mejor, hacerlo unas condiciones absolutamente normales. He cogido al azar una de las subvenciones que dimos el año pasado, 2017, de auditorías, para ver qué diferencia hay entre los datos que nos han llegado y los datos que hacen falta aquí. Bueno, evidentemente no he puesto aquí qué empresa es. Me parece que por la ley de protección de datos no es ni correcto ni legal hacerlo. Por lo tanto, aquí los datos de la empresa son datos absolutamente de ejemplo, pero sirven para ver cómo habría que rellenarlo. Esto simplemente, pues ya vais entrando en la hoja Excel, os ponéis aquí y aquí podéis escribir lo que queráis. O sea que en principio esto no tiene mayor historia. Sería simplemente entrar y, bueno, igual que yo te haya puesto auditoría, pues se pone auditoría. Veis que se puede escribir sin ningún problema. Aquí, pues bueno, el nombre de la empresa, pues Pepito Pérez S.A., en fin, la que sea. Luego, cosa importante, el NIF y el CENAE son números que están codificados con un formato determinado, es decir, no se puede poner más dígitos de los que tiene un CENAE o más dígitos de los que tiene, en este caso, el CENAE sabéis que puede tener tantos dígitos como queramos, pero hemos puesto los 4 principales, que de alguna manera clasifican el grupo de CENAE. Y en el NIF pues van los 8 números que lleva el NIF y la letra, lógicamente. Bueno, luego viene la dirección de la empresa, que no tiene más nada de comentar. La actividad principal, ¿cuál sería? Pues la que sea, ¿no? Se coloca aquí. Y las actividades secundarias también
en esta fila se pueden poner todas las que tenga la empresa a nivel secundario. La dirección de la ejecución de la inversión, que no tiene por qué coincidir con la dirección de la empresa. Una empresa puede tener pues un establecimiento en un lugar distinto a donde tiene la sede social y bueno, pues nos interesa la dirección de la ejecución porque luego es donde se va a ir a hacer la inspección, lógicamente. Luego, como es una auditoría, las auditorías pueden ser globales o parciales. Pues si es global se pone aquí, si es parcial se coloca aquí. ¿Para qué? Pues para que luego sepamos con el siguiente cuadro el alcance, porque si es parcial tendrá que explicarse ahí cuál es el alcance de esa auditoría. Todo esto de forma resumida. No olvidemos que estamos en una ficha resumen. Las fichas resumen son para trabajar de la manera más precisa y más rápida posible. Pensad en eso y un poco tener en cuenta que esto está hecho para que la comisión de evaluación trabaje de la forma pues más eficaz para vosotros y para nosotros. Así que esto nos viene bien en cualquier caso. Lo que es bueno para el administrador también es bueno para el funcionario que tiene que hacer el trabajo y al revés. Lo que permita que el trabajo del funcionario se haga con mayor rapidez y con mayor precisión y con mayor condiciones de igualdad y de seguridad es mejor para el ciudadano también. Bueno, aquí pondríamos la fecha prevista de ejecución. Ya sabéis que todos estos son datos orientativos, lógicamente. Uno prevé cuándo se va a hacer, pero tampoco lo sabe exactamente, por tener una idea. Luego viene una parte que ya es puramente técnica, donde hay que poner pues las instalaciones consumidoras de energía del establecimiento y bueno, y aquí ahí viene un poco lo que decía al principio, que esto está sacado de la realidad. Bueno, se ha hecho un resumen demasiado, a mi juicio, demasiado escueto. Tampoco hace falta que aquí se desglose a un nivel de súper detalle, ¿no? Pero sí un nivel de cierto detalle para que el evaluador pues tenga una visión clara de lo que hay aquí. Por ejemplo, donde pone instalación de alumbrado, lo lógico hubiera sido poner pues tantas pantallas de no sé cuántos vatios, tantos proyectores de no sé qué, tantas farolas, en fin, un poco de un desglose de cada uno de esos temas. Aunque luego se ponga, si queréis, lo que es el total de la energía que consume, puede poner totalmente al final o ponerlo por separado, da igual, porque el programa va a cuantificar y va a sumar todo eso. Pero en fin, un poco más de desglose si hubiera sido necesario, en este caso que, como digo, lo hemos sacado de una memoria real. Bien, ese consumo total se totaliza aquí en esta celda de manera automática, el programa ya lo hace, y aquí tenemos que poner los costes generales, o los costes elegibles, perdón, de los trabajos externos, es decir, lo que pensamos que nos va a costar la auditoría. Con ese presupuesto, nosotros ya, y con el consumo, que es esa tabla que habéis visto antes en la proyección que ha hecho la directora, aparece pues una tabla que en función del consumo te dice el porcentaje y en función de que sea pequeña, mediana o gran empresa, pues nosotros ya podemos poner aquí la ayuda que queremos solicitar. A ver, esta celda permite valores menores o iguales que el porcentaje máximo que la tabla da. En algunas ocasiones hay empresas que nos han pedido, bueno, la mayoría de veces piden exactamente ese porcentaje, lo lógico, ¿no? Parece. Pero hay veces que no. Y tiene su explicación muchas veces. Hombre, hay errores también, pero pienso que hay veces que por razones incluso, por ejemplo, de minimis. Imaginaos que una empresa ya está casi rozando sus minimis, le queda una pequeña cantidad y tiene derecho a aprovechar esa pequeña cantidad de minimis que le queda. Pues si no puede pedir el total del porcentaje, puede pedir un poco menos y se beneficia de la subvención sin incumplir la regla de minimis, que ya sabéis que son 200.000 euros en los últimos 3 años. Bueno, pues aquí se coloca eso. Si nos pasamos, el programa nos va a decir que no nos deja. Nos dice directamente, aparece un mensaje que dice el porcentaje se excede el porcentaje de la subvención, pero si nos quedamos por debajo no nos va a decir nada. Por lo tanto hay que llevar cuidado si estamos o no estamos en el caso que decía anteriormente, y si podemos pedir el máximo, lo lógico es que pidamos el máximo. Bien, luego viene una parte, y aquí es donde lo que hemos comentado también en las anteriores presentaciones, donde a veces se pierden puntos sin necesidad. El plan de inversiones es uno de los criterios de selección de operaciones que están dentro de los fondos FEDER que vienen a poderse evaluar y que además nos da una serie de puntos importantes. Bueno, pues en la mayoría de los casos, como este, por ejemplo, si vemos aquí, está prácticamente en blanco hasta llegar solamente a energía, mejora de la eficiencia energética, donde ponen solamente la actuación de la auditoría. Bueno, esto le va a llevar a la mínima puntuación, evidentemente, en este caso. ¿Qué quiere decir? Hombre, no digo que se inventen cosas, porque tampoco hay que inventar cosas, porque todo esto es objeto de inspección. O sea, no es cuestión de inventar, pero me cuesta mucho creer que no haya ninguna empresa que no tenga algún tipo de plan, aunque a lo mejor no lo sabe, ni siquiera que lo tiene, pero este es el momento a lo mejor de pararse a pensar un poquito, y también estas ayudas colaboran a mejorar la empresa en todos los sentidos, no solamente en el sentido energético. Pensamos que no hay nada que sea separado de todo. Es decir, una empresa es una entidad que tiene muchísimas caras, muchísimas facetas, y cualquier mejora de una de ellas afecta a las demás. Entonces, en este aspecto,
igual que afecta de manera económica la mejora de la eficiencia energética, el hecho de presentarse a las subvenciones puede ayudar a cumplimentar esto de una manera mucho más real, a que se planifique o se haga de manera efectiva algo que de hecho está ya, es decir, que en la mente del empresario probablemente sí que existan estas planificaciones. Pues hay que llevarlo a un documento, ese documento hay que meterlo dentro de la memoria o anexarlo dentro de la justificación que... no sé ¿qué hago? Mañana, ¿no? Vale. Por Dios. Oh, cielos. Bueno, como decía, esto hay que llevarlo a una hoja que debe formar parte de la documentación y recoger esa información aquí dentro de esta ficha. Eso nos va a permitir que la comisión de evaluación pueda dar una puntuación, no la mínima, lógicamente. Bien, luego vamos a una serie de desplegables, ¿veis? Aquí sí funciona, Enhorabuena, de verdad. Bueno, pues no sabéis el gusto que da llegar y que funcionen los... Hombre, aparte que ya empezaba yo a preocuparme y decir, a ver si vamos a tener un problema con los empresarios y con los periodistas que vayan a trabajar en esto y que no esté muy extendido el C2013 y luego tengamos problemas. Veo afortunadamente que sí, que no es tan raro como los que tenemos sin la edición general, que tampoco es que tengamos una informática bollante, lo tenemos. Digo, hombre, me extraña mucho que la empresa no lo tenga, ¿no? Bueno, pues aquí veis que hay una serie de sectores que son intensivos en consumo energético, pues hay que ver al cual de ellos pertenece nuestra empresa. Pues vamos seleccionando el que sea que hay, y si no tuviésemos ninguno, cogeríamos el resto de actividades. Es decir, si no estuviese aquí dentro de ninguno de ellos, cogemos resto de actividades. Da igual que pongamos resto de actividades que blanco, es decir, la puntuación va a ser la misma, pero yo recomiendo que pongamos resto de actividades porque es mucho más correcto, ¿no? Al final, bueno, pues íbamos al que teníamos, industria de la alimentación, y eso se queda ahí. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que es uno de los criterios de selección de operaciones que puntúan y, lógicamente, pues está en ese determinado grupo, va a haber una puntuación. Y esa puntuación se va a comprobar, es decir, que no se ponga, porque claro, eso está publicado en la orden, nosotros sabemos lo que da más puntos, no vale poner lo que nos dé más puntos porque nos da más puntos, tenemos que poner lo que somos, realmente, eso se va a verificar. Luego hay una cosa que normalmente no está en el resto de las modalidades, pero sí está en esta, que es el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera. Es un requisito que se pide aquí, precisamente también para puntuar. Y esto, cuando entramos aquí, nos va a llevar, como veis, a un desplegable que nos habla del Real Decreto 100/2011, que es precisamente el que contiene este anexo de esas actividades que cada una de ellas pues tiene un impacto ambiental en la atmósfera distinto, ¿no? Bueno, pues hay que buscar lógicamente el nuestro. Cuando encontremos el nuestro vamos y lo puntuamos. Vamos a ver dónde está por aquí, que lo tenemos puntuado. Está muy abajo. Aquí está, es una producción de vino de más de 50.000 litros año, tal, se le da aquí y eso ya automáticamente nos lleva a una puntuación. Luego volvemos de nuevo al botón que nos dice volver al formulario, le damos y volvemos al formulario, ¿vale? Y luego, al final, tenemos otro que es el de replicabilidad de efecto demostrativo. Según pertenezcamos a un sector, a un grupo CENAE distinto de otro, lógicamente, el Instituto Nacional de Estadística publica todos los años pues una base de datos con la población de empresas de cada tipo de CENAE que hay, ¿no? Y el hecho de que pertenezcamos a una empresa donde hay muchas, en teoría nos da la posibilidad de que pueda ser más replicado que en un sector donde hay poquitas empresas. Entonces se puntúa con mayor cantidad de puntos cuanta más empresas hay en nuestro sector, ¿no? Entonces le damos aquí a este desplegable, igual que antes buscamos nuestro CENAE, que aquí aparecen solamente los 3 primeros dígitos. Buscamos los 3 primeros dígitos del CENAE y cuando esté, como veis aquí, le damos, porque si tocamos aquí cambia, le damos, y una vez que lo dejamos marcado, volvemos otra vez al botón de volver al formulario. Le damos al botón de volver al formulario y ya está. Luego nos pregunta si hay efecto demostrativo, porque hay una parte que es, dentro de este criterio de selección de operaciones, hay 2 componentes. Uno que es automático, que va por esos códigos del CENAE, y otro que va por aquello que hagamos. También sería injusto que una empresa, por pertenecer a un sector donde hay poquitas empresas, que haga un esfuerzo grande por hacer algo original, algo demostrativo, algo que se pueda replicar en otras empresas, no se llevase los puntos que digamos que se merece por ese esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, se divide en 2 la puntuación, y una va por la parte de pertenecer al grupo y la otra por un criterio ya más de valoración de tipo examen, que lo hace la comisión directamente, y eso es la parte que luego
la comisión tiene que hacer a nivel ya más manual. Luego también nos pregunta por el número de técnicos que van a hacer la auditoría. Lo normal, si son pequeñas empresas, que pues sea 1 o 2, bueno, y si son empresas a lo mejor más grandes, con procesos productivos más complicados, donde hace falta un equipo de auditores mayor, pues pueden ser más. En fin, vosotros poner lo que sea, la verdad. Todo esto se va a constatar, se va a verificar, y luego, incluso si la comisión, que no tiene posibilidad de ir a hacer inspecciones in situ y que lógicamente todavía no se ha hecho esta auditoría, en principio, si se le convence, va a puntuar, pero luego hay una inspección. La inspección va a comprobar que efectivamente en el equipo auditor aparecen los que se dice aquí. Si no aparecen los que se dice aquí, pues ya puede ser objeto incluso de reintegro de la subvención y de sanción. Y luego en el tema de auditorías hay un desplegable al final que nos dice si el auditor que va a hacer la auditoría, valga la redundancia, si es simplemente cualificado, que es decir, aquellos que están en disposición de hacerla por sus conocimientos y su formación y experiencia, o si además de eso posee una certificación dentro del marco de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial europea, que en estos momentos, no sé si ha cambiado la cosa, pero hasta hace poquito solamente había una institución en España que certificaba este tipo de cosas. Esperemos que cada vez esto no sea así, cada vez haya más, pero en principio había una sola, pero es la que hay, la que está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación. Y bueno, pues aquellos que estaban certificados por un auditor con estas características se le daban 30 puntos adicionales. Nos parece bueno fomentar el hecho de que existan profesionales certificados. Alguien me puede decir, bueno, es que el certificado no quiere, sí quiere decir. Realmente, si nos creemos, y yo soy de los que se los cree, lo que es la infraestructura de la calidad y la seguridad, y si las cosas se hacen bien, una persona que tenga una formación específica y además haya pasado un examen complejo como puede ser el de auditor certificado, evidentemente está en mejores disposiciones para hacer la auditoría que una persona que simplemente tenga esa cualificación. Luego puede haber casos puntuales, puede haber gente incluso que sin tener titulación sea capaz de hacer cosas. Yo podría ser capaz de operar de cataratas, pero no soy médico, por lo tanto no lo voy a hacer. Y a lo mejor podría ser perfecto. Sí. Bueno, un comentario. Felicitaros por esa aportación nueva, me parece muy interesante. En nuestro caso lo vemos muy productivo y por eso nuestros auditores están certificados. Aparte de a nivel nacional, comentar también el tema del protocolo internacional EVO para medición y verificación de ahorros, que está también íntimamente relacionado, sobre todo en la parte de aplicación después, y que como siempre ven mejorando, pues dejar esa pincelada ahí que lo podéis ver si tenéis interesante. Lo tuvimos en cuenta en su momento, no es una cosa que esté cerrada, evidentemente, y me corrija la... Pero claro, el tema es que tenemos que tener un poco una infraestructura oficial reconocida a nivel europeo por la Unión Europea. El caso de ENAC, que es un organismo que forma parte de la EA, de que la EA forma parte, a su vez, de los órganos que tiene la Comisión Europea para, de alguna manera, tener un sistema de reconocimiento a nivel del continente europeo y de lo que es el espacio económico europeo, y hemos ido por ahí al principio. En el futuro no sé lo que haremos, pero en principio... Aparece ya en muchos pliegos y se pide protocolo de verificación de la IMVP, pero que nosotros no vamos a exigir nada que no sea avalado por la Unión Europea. Entonces, hicimos la consulta y la Unión Europea no lo tiene claro, porque es que hay diferentes opiniones y hay diferentes protocolos y que nadie dice que no sea bueno, pero que nosotros, si no lo reconoce la Unión Europea y el Estado, no vamos a imponer nada, ¿no? No, si me parece muy acertado el planteamiento que hay que presentar, el de ENAC, que es realmente el que aplica aquí. Claro. Bien, pues esto sería el final ya de lo que hay que hacer por parte de los que cumplimentan la solicitud. Aquí veis que aparece un botón que dice evaluación exclusivo de la administración. No vamos a entrar ahí. Es un lugar, si intentáis entrar, veréis que aparece una ventana de código. Hay que meter un código especial. Tampoco tiene mayor importancia porque esto es solamente a efectos de nuestra evaluación. Nosotros aquí entraríamos, por un lado, a ver las que se han generado con los algoritmos que esto lleva implementados y que lo hacen de manera automática, y por otro lado, a hacer esas evaluaciones que no pueden hacer las máquinas, que lo hacemos nosotros y que no nos queda más remedio. ¿Qué haríamos ahora? Pues ahora haríamos lo siguiente. Ahora tendríamos que grabar esta ficha, esta hoja la grabaríamos con las instrucciones que nos dan en el procedimiento 415, con la forma del nombre que nos dice ahí, y inmediatamente después haríamos una impresión en PDF de este documento. Esa impresión habría que firmarla digitalmente y luego ambos documentos se aportarían junto con el resto de la documentación a través de la sede electrónica, de la administración electrónica, como parte de los anexos a la solicitud.
¿Por qué hay que firmarla digitalmente? Pues os lo explico. Al principio pensábamos, yo como mi desconocimiento informático es inmenso, yo pensaba que había una forma, igual que se firma un PDF, había una forma semejante de firmar un Excel. Pero los informáticos nos han dicho que no es tan fácil. Que un Excel no se puede firmar tan fácilmente como un PDF, que genera muchas inseguridades. Y después de un tiempo de ver de qué manera se podía hacer, porque había algunas posibilidades, pero nos parecían todas complejas, pues decidimos, bueno, pues lo más sencillo es, una vez que hemos terminado de rellenarlo, como lo que nos importa es que el que lo firma se haga responsable de los datos, por lo mismo me da que esté en un Excel que esté en un PDF. Lo que hay que hacer es volcarlo a un PDF, es decir, convertirlo a PDF, ahí se van a reflejar todos y cada uno de los datos que se han metido, y ese PDF es el que se firma. Eso es lo que nos vale como garantía legal y de trazabilidad del documento, a su vez, con el que vamos a trabajar, que es el Excel. Nosotros veremos que no hay diferencia. Obviamente no puede haber diferencia entre el Excel, el PDF y tampoco entre la memoria. Esa es una pregunta que nos hacían ayer. No puede haber diferencia entre ninguno. Lo vamos a mirar, pero si se nos pasara lo que fuera, porque puede haber muchos datos, que sepáis que en cualquier momento, si se detecta eso, pues eso sería objeto de una pérdida, digamos, de la condición de beneficiario. Es decir, que hay que mirarlo todo con lupa y que lo que se firma hay que ser responsable de ello. Es decir, que hay que comprobar muy bien que los datos que aparecen en la memoria son los mismos. Puede haber más, lógicamente, pero que los datos concretos de los parámetros concretos que hay aquí deben de ser coherentes entre la memoria, el Excel y el PDF firmado. Bueno, pues todo esto es con respecto a auditorías, que son... Perdona, tengo una pregunta. A ver, creo que la auditoría esa era completa, ¿no? Esta era global, sí. Sí, por eso. Entonces, cuando antes relacionaban los equipos consumidores, o sea, si una auditoría parcial, por ejemplo, tiene que aparecer todos los equipos consumidores, o exclusivamente la medida que quiera, o lo que está auditando. Pues, estamos hablando de la empresa en general y para dar, o sea, del establecimiento, mejor que a veces se me va, yo también tenía ese defecto de decir empresa, establecimiento, no, hablo del establecimiento. Entonces nosotros queremos saber ese establecimiento qué potencial tiene de ahorro energético, entonces para eso tenemos que saber el consumo completo. Yo creo que sea completo, porque así, de esa manera, aunque sea parcial, sabemos con respecto al total de la empresa cuánto. Porque es que si es parcial, en el momento que lo hagas, imagínate que tú pones aquí solamente los consumos de lo que vas a modificar. No sabemos realmente el ratio que vas a tener con respecto al global de la empresa. Pero si es parcial, ahí aparece lo que se audita. Exactamente, porque si es completa, supuestamente sí, porque todo, pero si es parcial, pone la medida, por ejemplo, Hombre, ¿se puede poner ahí o eso ya directamente la auditoría? En principio los criterios son que se pongan aquí completas, es decir, de todo, aunque sea parcial, que aquí aparezca el consumo de todo el establecimiento, de cada uno de lo que tiene, porque es independiente de que se haga parcial o se haga global, el hecho de saber cuál es la dimensión de consumo de todo el establecimiento, que es con lo que en principio deberíamos trabajar nosotros. A la hora de hacer ratios, hacer cualquier tipo de comparación, tenemos que saber esa empresa qué potencial tiene y cuál es su entidad energéticamente hablando. Luego ya tú en la parte que vas a hacer, pues lógicamente pondrás, donde vayas a explicar de qué parte vas a hacer la auditoría, pues lo pones, ¿vale? Bueno, pues pasamos ahora al siguiente, que sería el de renovación de equipos e instalaciones. Bien. Vamos arriba. Bueno, al principio no hace falta que lo comente porque es exactamente igual que antes. Es lo que es la definición de la empresa, si es grande, mediana o pequeña, y los datos que tiene esta empresa. Luego, donde empieza a cambiar, bueno, empieza hablando de las instalaciones consumidoras de energía, también a nivel global de toda la empresa, para saber los consumos que tenemos y con respecto a los cuales se va a hacer una renovación, y esa renovación nos va a dar un ratio de ahorro, que ese ratio de ahorro pues lo tenemos que también comparar con el total de la empresa, lógicamente. Bueno, aquí pondríamos los valores lo mismo que he dicho antes. Aquí, como esto está tomado de la realidad, esto para hacerlo correctamente pues habría que desglosar un poco más. Aquí se ha puesto muy resumido porque es tal y como venía en el documento de la memoria. Entonces no he tenido tiempo de empezar ya a desglosarlo, habría que haber hecho un estudio más minucioso, pero cuando lo cumplimentéis deberéis de poner, sin hacer tampoco una cosa de detalle excesivo, pero sí que sepamos qué es lo que hay dentro de cada una de las diferentes líneas que componen los consumos o las instalaciones consumidoras. No, porque una
Sí. Pero si, por ejemplo, de iluminación tienes que poner cada equipo el consumo que tiene y el ahorro que tiene. No, si lo tienes globalizado porque has hecho un consumo o tienes una estimación por facturas o lo que sea, pues tú pones iluminación, pones el total, pero luego sí puedes poner debajo, pues tengo tantas pantallas de no sé qué, tantas, para saber un poco en dónde estamos. Un poquito. Bien. Cosa importante de las unidades. Aquí veis que aparece tanto la potencia, perdón, el consumo térmico como eléctrico. Está en megavatios hora y en TEP, o sea, megavatios al año y TEP año. En principio, el programa está preparado para que siempre la columna de la izquierda sea superior a la derecha, lógicamente, porque el factor de conversión hace que siempre los TEP sean inferiores a los megavatios. Si, por ejemplo, nos ponemos a rellenar y alguien se equivocara y pusiera mayor la derecha que la izquierda, el programa le va a dar un mensaje de aviso. Si rellenáis primero la de la derecha y aquí dejáis un 0, va a dar el mensaje de aviso, pero bueno, rápidamente hay que ir a rellenar la otra para que no esté un 0 ahí. Este tipo de cosas pueden aparecer al principio, pero bueno, veis que cuando veáis un poco este tipo digamos, de detalles, os dais cuenta un poco cómo funciona. Se han puesto esa serie digamos, alarmas y tal, pues para ayudaros un poco también, para que no haya errores, o por lo menos para disminuirlos. No digo que no haya porque va a haber, es normal, siempre las cosas que hacemos siempre podemos cometer errores, pero sí este tipo de mensajes nos puede ayudar a que nos demos cuenta de que están y por lo tanto los podamos corregir. Bueno, al final esto nos da un total y luego viene a la descripción de la medida de las actuaciones propuestas de ahorro y eficiencia energética y alcance técnico cuantitativo de la misma. Fijaros que en esta tabla aparece por un lado la medida, aparece por otro lado la descripción de esa medida y nos pregunta si es, veis que aparece aquí un desplegable, sí o no, si está contenida en una auditoría. Debe estarlo, ¿no? Y si no está, ya de momento quedaría fuera de la posibilidad de ser subvencionada. Y además nos pregunta en el informe de esa auditoría en qué página está. Porque, hombre, no es porque, hombre, que también nos ayuda, ¿no?, a la hora de encontrar las cosas, pero es para que vosotros estéis absolutamente seguros de lo que estáis haciendo y que nadie pueda presentar nada que no esté identificado en un informe de auditoría, ¿no?, una auditoría previa que debemos tener ya. Aquí ya no estamos hablando de que una cosa que se va a hacer, no, la auditoría ya está hecha. Y como está hecha, hay una MAE concreta que dice que hay que hacer, por ejemplo, sustitución de luminarias o sustitución de los hornos de gasóleo por GLP. Bueno, pues esa medida, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice el auditor? ¿En qué parte? Eso es lo que queremos saber. Pero no tiene por qué ser una auditoría que presenta esta convocatoria. No, puede ser una auditoría previa que se hizo antes, que tampoco tiene por qué estar subvencionada. No, esta no puede ser. Hombre, cuando los plazos de presentación son muy largos, todavía alguien puede decir, es que puedo, pero este año, desde luego, no va a ser posible. Porque ha salido muy tarde. En realidad son 20 días hábiles que son... Sí. Pero vosotros ya sabéis, esto no es el primer año, es el tercero. Yo es lo que digo siempre todos los años, esto es un trabajo continuo a lo largo de toda la... Y realmente cuando se publica, es que si damos más días no resolvemos este año. Entonces hay que elegir o en no ejecutar fondos o en ejecutar fondos. El problema es que las intervenciones como es y la administración funciona como es. No es una declaración responsable publicar una convocatoria de ayuda. Pero el empresario como tal no arranca. Pero es que hay confianza además. Claro. Hombre, el año pasado nadie tiene queja. Como ya sabemos de otros organismos que tardan meses, años y claro, la agricultura se aprobó en 2015, no se ha conseguido todavía, etc. Nosotros ya hemos pagado la del año pasado. Ya, sí. Pero claro, ahora 20 días, en vez de buscar, en vez de decir, oye, que se viene la línea de subvenciones, que tiene que... Sí. Imposible. Bueno, se intentará, pero bueno. Pero el problema es que hasta se incorporan los créditos, ¿no? Sí. Una pregunta. Entiendo que todo va dirigido al establecimiento. Sí, establecimiento. Son consumos del propio establecimiento. El propio establecimiento. Y ahorro en el establecimiento. Correcto, sí. Entonces, si la empresa en sí lo que hace es un proceso productivo en donde realiza unos ahorros en eficiencia energética, en consumo, en todo eso, eso no está subvencionado. Sí, también. Lo que pasa es que hay otra vía. Es que, a ver, tenemos que dar cuidado con el tema, sobre todo, de cómo definimos esto para que los ratios salgan dentro de lo que necesitamos. No hay nada que impida, yo estoy intentando ver si la base es o incluso la propia convocatoria en ningún lado dice que tú no puedas, para una empresa que tenga, por ejemplo, muchos centros y tal, por ejemplo, una auditoría global,
claro que se puede, pero entonces a lo mejor el ratio ya no es tan interesante. Esto yo creo que lo lógico es hacerlo por establecimiento, porque es donde tenemos concentrados los consumos, donde podemos perfectamente manejar medidas, donde se puede hacer todo de una manera mucho más precisa. Pero no me refiero que tenga establecimientos globales dispersos, me refiero que su propio proceso de producción genere ese ahorro energético en su producto final. Eso ahora en la otra modalidad del control de los procesos, ahí sí, ahí estamos hablando de proceso productivo. Este es para la sustitución de equipos, renovación de equipos e instalaciones. Luego hay otro que es la mejora de los procesos, que ahí ya entran pues incluso cosas que a veces pues son un poco más complejas, por ejemplo, sistemas de gestión, por ejemplo, de controles, de temperaturas, de parámetros y demás, que ayudan a que podamos ahorrar energía. Ahí entran muy bien. Aquí no, aquí sería solamente elementos concretos consumidores de energía. Bien, pues lo que hay que hacer ahora, que esto es una cosa que se hacía antes en la memoria, pero que no se hacía, salvo algunas excepciones que la verdad que nos facilitaban mucho la vida, que normalmente suelen ser algunas empresas consultoras que lo hacen bastante detallado, y ponían más o menos así como yo lo estoy poniendo ahora, es decir, colocaban muy bien este tipo de balances, que de aquí es de donde sale realmente la subvención, si os dais cuenta, porque aquí están los parámetros que van a determinar luego el porcentaje. Bueno, pues hay que rellenar esto, que es el balance energético global del establecimiento. Estamos hablando del establecimiento. Tenemos por un lado la energía primaria, es decir, situación inicial, es decir, antes de hacer la renovación de equipos e instalaciones, qué energía térmica y eléctrica estaba consumiendo el establecimiento. Lo ponemos en los valores de megavatios hora al año y en TEP año, en ambos casos. Y luego la situación final, es decir, después de haber hecho esa modificación, cómo es nuestro balance de energía primaria. Para esto están los factores de conversión que hay en la orden. Al final hay un anexo donde van esos factores, pero si hubiese alguno, porque no podemos poner todos, no podemos saber hasta qué punto alguien va a utilizar algún tipo de combustible o algún tipo de elemento que no podemos hacer una hoja tan larga, ¿no? Si en algún caso, aunque no va a ser muy normal, porque lo normal es que se vayan siempre a cosas más o menos de lo que sí aparece en la orden. Si alguien tiene algún elemento cuyo factor de conversión no está en la orden, entonces tiene que ir a los factores de conversión del IDAE. El IDAE tiene publicados unos factores de conversión muchísimo más extensos y lo tiene en su página web. Lo tiene que demostrar y lo tiene que incluir en la memoria. Es decir, yo, como no he estado tal, yo he utilizado para la biomasa no sé qué, de cáscara de no sé cuántos, que no sé dónde encontrarla, pues me he ido al IDAE y lo he encontrado. Bueno, pues tendrá que decirlo así. Pero lo normal es que con lo que tenemos en la orden sea más que suficiente para el 99% de los casos, o casi para el 100% de los casos, como de aquí atrás ha sido. Bueno, pues metemos tanto la energía primaria como luego veis la energía final, y entonces eso nos va a dar, digamos que esta fila de aquí y esta fila de aquí son de introducción de datos. Y estas dos que están debajo los calcula automáticamente el programa. Entonces aquí nos sale el ahorro de energía primaria, tanto en térmica como en eléctrica, aquí el total, y aquí el porcentaje sobre el original, ¿no? Y aquí igual, pero en energía final. Luego hay que meter también el ahorro de emisiones de CO2. Aquí metemos directamente el ahorro de emisiones de CO2 en toneladas equivalentes de petróleo al año, y aquí el porcentaje con respecto a la situación inicial. Y luego viene la relación de equipos e instalaciones que vamos a quitar, que vamos a renovar. Tenemos que poner aquí, pues por ejemplo aquí han puesto 11 campanas HM400, 32 tubos fluorescentes, 2 proyectos de STF, todo lo que se va a hacer se coloca aquí. Y no está cumplimentado esto porque en la memoria donde yo he sacado estos datos no estaba. Entonces, pero en principio sí que había que cumplimentarlo a efectos fundamentalmente de nuestras estadísticas. Es decir, tener en cuenta que nosotros aquí también tenemos que intentar hacer todos los estudios que podamos para beneficiar a la región de Murcia. Cuanto más sepamos en la Dirección General de Energía de todo este tipo de datos, mejor podemos hacer no solamente las subvenciones, sino cualquier planificación. No olvidemos, como ha dicho la directora general, que esto es una de las, de las múltiples herramientas que el Plan Energético Regional tiene, de las medidas que tiene el Plan Energético Regional. En este caso, pues es esta, pero hay muchas más. Entonces, a veces, esta información es muy importante para nosotros. Bien, se rellena todo eso y luego vendría qué es lo que vamos a adquirir. Quitamos unos y ponemos otros, ¿no? ¿Qué vamos a adquirir? Todo eso vendría aquí. Nos preguntaban ayer que qué se hacía con lo que había antes. Bueno, pero antes no puede estar ahí. Si se quita, se quita. Yo no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer con una cosa que es suya, pero que no va a utilizar en ese proceso, porque en teoría ya no se puede utilizar en el proceso. Es decir, si cambiamos un compresor por otro más eficiente, el compresor menos eficiente ya no forma parte del proceso. Porque si formaba parte del proceso, no estamos ahorrando energía, estamos sumando la energía del nuevo compresor.
Por lo tanto, esto que quede claro. Ahora, ¿qué se hace con él? Lo que cada uno quiera, pero que no esté en el proceso, porque la inspección lo va a mirar, evidentemente. Y están habiendo muchos reintegros, lo digo porque eso también es una cosa que a mí me duele tanto como el que se pierda, porque es lo mismo, a fin de cuentas que perdemos una capacidad de inversión. Y todavía peor, porque hay que pagar intereses de moda, hay que pagar incluso muchas veces sanciones. Entonces, yo creo que esto no lo quiere nadie, empezando por nosotros. Y mi directora me corrija si digo echado una cosa que no es. Yo creo que es así, es decir, ni los que estamos trabajando esto, porque tenemos que trabajar más para hacer el reintegro y todo eso, y además es una cosa que siempre tiene un impacto muy negativo. Y de luego Europa, imagino, lo verá fatal. Bueno, pues sacamos todos estos datos, que los suman aquí, y como veis aquí aparece un coste elegible, porque en la columna de la derecha lleva el coste de cada uno de esos elementos, y también la obra civil, sistemas auxiliares y aquellos elementos necesarios para el funcionamiento que no sean directamente instalaciones, se pondrían aquí. Al final, esta celda suma todos los costes y vamos a una casilla también de cálculo que es el ratio que tendríamos coste elegible ahorro de energía final, que aquí nos sale de 7.000 y pico. Entonces ahí tenemos ese ratio. Y bueno, ese es el ratio con el cual se va a entra el programa, entra el algoritmo, dentro de la tabla que ya habéis visto antes y que está publicada en la orden, y determina el porcentaje máximo de subvención que podemos pedir. Ahora aquí nosotros lo pedimos, vamos a suponer que pedimos una burrada, a ver qué pasa. ¿Veis? Pues me dice, la ayuda que solicitan no puede ser mayor que el porcentaje establecido para cada tipo de empresa. Luego no me vale. Tengo que poner como máximo el porcentaje, o menos. Es decir, si ponemos menos, también lo admite. Luego viene, pues lo que ya he dicho antes del plan de inversiones. Como veis que este es un plan real, por lo mismo de antes, no han puesto más que lo que iban a hacer, porque yo no sé, lo hemos explicado muchas veces, lo hemos dicho por activa y por pasiva, se dijo también el año pasado en todas las intervenciones que se hicieron y demás, pero no acaba, o una de dos, o nos explicamos mal, y yo puede ser que me explique mal, o no acaba de entenderse por parte de los empresarios que un plan de inversiones no es nada más y nada menos que transmitir a un papel eso que tiene en la cabeza, porque todo empresario tiene en la cabeza el año que viene voy a hacer no sé qué, el año tal, ahora voy a ampliar no sé cuánto, si puedo voy a hacer esto, si consigo no sé cuánto voy a hacer lo otro. Eso ponlo en un documento, ese es el plan de inversiones, eso es lo que te estamos pidiendo, no que si vas a invertir aquí en esto nada más, que esto es una parte. Bien, luego aquí vendría, bueno, ya lo hemos visto antes, digamos, sector al cual pertenece. Esto es una cosa que ya nos da de manera automática, como veis no me deja entrar, es una información, porque en base a esto da ya una puntuación. Me pregunta si invertimos en tecnología de alta eficiencia, se pone aquí si sí o si no y por qué y cuál es el motivo. Luego nos informa de la contribución del potencial a la distribución del impacto ambiental. Después hay que meter también la replicabilidad del efecto demostrativo con el mismo desplegable de antes. No vamos a entrar en más porque ya lo hemos visto antes. Los puestos de trabajo, lo mismo, me dice cuántos puestos de trabajo genero con esta inversión. Si ninguno, pues ninguno. Se pone y ya está. No nos creamos que por poner 500, si no lo podemos demostrar, eso es un error, porque es una mentira. Esa mentira no se puede admitir. Por lo tanto, hay que poner lo que de verdad, y luego debajo hay que motivarlo. Aquí no se motivó porque estaba en la memoria, y bueno, no me dio tiempo, de un tema muy largo, no me dio tiempo a ponerlo, pero aquí habría que poner por qué ese puesto de trabajo. Y ya con esto terminamos. Grabamos con el nombre correspondiente, imprimimos el PDF y lo subimos junto con el resto de los anexos. Vale. Ahora vamos al de la mejora de los procesos productivos, que es muy parecido a este que acabamos de hacer, pero en los costes elegibles y en el objeto de la subvención la cosa cambia. Ahora hablamos ya no solamente de equipos, aunque aquí también pueden entrar algunos equipos, pero son equipos que tienen que estar justificados dentro de una mejora de un proceso. Es decir, no es yo cambio por cambiar, porque una auditoría me ha dicho solamente cambiando este elemento. El caso, por ejemplo, de la iluminación, una cosa muy clara. Es decir, pasar de cualquier tipo de iluminación que anterior a los LED es un ahorro bestial. Igual que antes pasar de las lámpadas convencionales a los de bajo consumo. Bueno, pues la siguiente generación de LED ha hecho que se ahorre muchísimo, pero eso es una sustitución simplemente de un equipo, en este caso un equipo, una instalación. Pero si yo, además de eso, voy a poner un control que me tenga en cuenta los niveles de necesidad de luz en un momento dado, y en función de que entre alguien o no entre nadie, aquello va cambiando, se va encendiendo, se va apagando, va bajando la intensidad, todo eso ya sería un control de un proceso productivo, y entonces ahí ya entraría dentro de esta otra modalidad. Que, como veis, en principio se va a padecer, como digo, mucho al anterior. Al principio no cambia nada. Luego, identificación de los consumos energéticos, también hay que poner lo mismo de antes.
Descripción de las medidas y actuaciones de la auditoría. La auditoría nos tiene que decir también qué procesos productivos queremos o debemos cambiar para ahorrar energía, y tenemos que decir en qué página del informe aparece. Luego vendría las obligaciones del proceso productivo después de la ejecución del proyecto, también con su correspondiente gasto de energía, bien sea térmica o eléctrica, y el mismo balance energético que hemos explicado anteriormente, por lo cual no lo voy a explicar. Hay que poner uno a uno los valores energéticos antes y después de haber hecho esa actuación, que en este caso sería de un proceso y no de un solo o de unos solos equipos, de unas solas instalaciones. Luego nos pide, porque estamos hablando del proceso productivo, nos pide producción en términos físicos, si lo hay. Hay casos en los que no lo hay, ¿no? En este caso, como no variaba la producción, pues lo dejó en blanco, pero hubiera sido bueno saberlo, es decir, a efectos también estadísticos. Por lo tanto, si no cambia, bueno, pues ponemos lo mismo antes y después. Es decir, si produzco 5.000 toneladas de lo que sea, pues lo pongo antes y lo pongo después. Si cambio la producción, mejor ponerlo porque nos viene muy bien para todas estas estadísticas que queremos hacer. Luego vendría el tema del CO2, igual que antes, y relación de equipos e instalaciones a adquirir. Lo pondríamos aquí también, con sus valores de energía y también su valor económico. Aquí, como en este caso no lleva ningún tipo de instalación auxiliar, no había nada más. Esto sería el coste elegible. En este caso, como habéis visto antes en la presentación, en el caso de que sea cogeneración de alta eficiencia, había un incremento de puntuación de porcentaje de ayuda. Bueno, pues tenemos que saberlo. Por eso pregunta sí o no. Pues si sí, ponemos que sí, y automáticamente nos va a sumar eso. Si es no, como es este caso, pues lo ponemos también. Eso nos lleva al ratio final, luego a la ayuda que solicitamos, que como antes, si nos pasamos, nos dirá, ¿qué te has pasado? Después vendría el plan de inversiones, que, bueno, ya veis, igual que antes. Los subsectores, que no voy a sacarlo porque ya veis los que son. El ahorro, que nos saca el porcentaje. Nos pregunta también si invertimos en tecnología de alta eficiencia. Si lo hacemos, lo decimos, porque esto nos va a valer para que la comisión de evaluación sepa por qué. Luego vendría la replicabilidad de efecto demostrativo, pues lo mismo. Aquí aparecería el desplegable que ya conocéis. Y lo mismo, si hacéis alguna experiencia piloto, decidlo, porque es la parte que tenemos que evaluar nosotros de manera directa por parte del evaluador. Los puestos de trabajo, que deben de motivarse aquí debajo, y ya grabar, imprimir en PDF y firmar. Y ya pasamos al último, que sería el autoconsumo, que este quizás es uno de los más sencillos. Este, junto con el de auditorías, es de los más sencillos. Lleva pues menos trabajo de tipo técnico-matemático, porque no son tantos los ratios que hay que sacar. Bueno, empezamos con los datos de la empresa, todo siempre igual, si es grande, pequeña, mediana, su NI, su CENAE, todo eso. Y luego pasamos a el consumo energético total anual de la empresa. Aquí ponemos lo que consumimos tanto de energía térmica como de energía eléctrica, en megavatios hora, año, y en TEP, año. Al final, lo que nos interesa es las toneladas equivalentes de petróleo al año, que como veis, pues la saca aquí directamente. Si hubiese aquí alguna más, la sumaría. Lógicamente haría una suma. Bien. El tipo de actuación propuesta, bueno, lo más normal y lo que hasta ahora nos hemos encontrado en la mayoría de los casos son instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues ponemos... ¿sí? En la energía térmica es solo la que proviene de conversión de electricidad, o también la de gasoil en una combustión, por ejemplo. Pues toda la que haya, todo el consumo térmico que tenga, todo el consumo térmico que tenga la empresa, incluido si se utiliza una caldera para algo y tal, pues también habría que ponerlo. Aunque sea de gasoil, propano, sí, de todo. Tenemos que saber cuánta energía consume la empresa en total, porque luego el ratio que nos va a interesar a nosotros de autoconsumo, en este caso eléctrico, pero podría ser también de tipo térmico, podríamos tener una caldera, cambiarla por energías renovables, por ejemplo. Pero eso nos diluiría la eficiencia del autoconsumo, porque estamos mezclando electricidad, ahorro en electricidad con una energía de gasoil. Es que el concepto ahí no es así, es decir, es consumo energético, no consumo eléctrico exclusivamente. Estamos hablando de autoconsumo en general, de la energía que una empresa consume. Es que imagínate una empresa que tenga procesos térmicos bestiales y solamente tenga la iluminación, y a lo mejor en lo que es electricidad consume nada, y sin embargo de consumo térmico consume una burrada. Si solamente tenemos en cuenta el consumo eléctrico, cuando pongamos un autoconsumo llegaríamos al 100% enseguida, sería muy fácil. Con unas pocas placas llegaríamos enseguida a tener el 100% de las necesidades de la demanda eléctrica. Y eso no es verdad, no es el 100% del autoconsumo de la empresa. Sería el 100% del autoconsumo de las necesidades eléctricas, pero no el autoconsumo de energía de la empresa. Por tanto, tenemos que considerarlo desde el ámbito global del consumo que tiene la empresa.
Porque no nos olvidemos que también hay maneras de autoconsumir energía renovable para, a nivel térmico, pues biomasa y otros muchos que puede haber. Por ejemplo, yo qué sé, de tema de biogás, residuos, etcétera, ¿no? Siempre se puede utilizar algo que no es lo habitual, como es la fotovoltaica, que es lo que todo el mundo piensa o pensamos por deformación, ¿no? Porque es lo que vemos habitualmente, pero hay que tener en cuenta que el autoconsumo es todo, no solamente la fotovoltaica. ¿Vale? Bueno, pues aquí pondríamos todo ese consumo. Después, si tenemos uno o otro o varios, marcaríamos todos aquellos que tenemos. En el caso que nos ocupa solamente era una fotovoltaica, no había otra cosa. Bueno, pues como es fotovoltaica pasaríamos a esta parte de la instalación. Si no hemos marcado fotovoltaica, esto que viene ahora no tiene sentido rellenarlo, lógicamente, porque aquí hablamos del campo solar y hablamos de los inversores. Vamos a ver, aquí hay una cosa, lo hemos comentado y es importante que lo sepáis. No nos va a dejar el programa que tengamos unos inversores cuya potencia sea superior al campo solar. No nos va a dejar por lógica. Si empezamos a rellenar primero los inversores, como nos va a dar primero el campo solar 0, pues nos va a empezar a salir una ventana, no pasa nada, sale una ventana que bueno, la cerramos y seguimos. Pero yo recomiendo, la próxima vez le daremos la vuelta, recomiendo que empecéis primero por lo que son los módulos fotovoltaicos, se rellenan y así no da la data luego con el tema de los inversores. En fin, ponéis el tipo de inversores que tenéis, el tipo de módulos, el número de cada uno de ellos y la potencia unitaria de cada uno de ellos. Ya automáticamente va a hacer la hoja Excel el cálculo de potencia total, que la va a sumar y demás. Hemos puesto hasta 3 porque no nos hemos encontrado más de 2, por ahí. 3 algún caso raro, pero bueno, si fuera necesario algún caso especial, no os preocupéis, porque, en fin, esto son hojas Excel y en un momento dado, si alguien tiene un problema y no le sirve lo que hemos colgado en la red, que creo que sirve para el 99,9% de los casos, pues nos lo decís. Incluso se podría hacer una hoja ad hoc para esa empresa que tenga esa necesidad, porque el cambio es muy rápido. Nos lo decís y os mandamos rápidamente la hoja con vuestras necesidades, adaptada a vuestras necesidades y rellenáis esa hoja para que no, pero vamos, no merece la pena hacerla más extensa cuando realmente no nos hemos encontrado con casuística que vaya más allá. En fin, se rellena todo esto y luego hay una cosa aquí debajo que es importante y esto sí, por favor, tomaos nota, que veis que aparece aquí otros tipos de instalación de generación distintos a la fotovoltaica y aparece potencia eléctrica y potencia térmica. Incluso en algún funcionario a la cual le he dado así como comprobación que no ha participado en este funcionario, digamos, de fuera de nuestro servicio, para ver qué errores podían aparecer, bueno, pues se ponía a rellenar lo que era la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica solamente se rellenaría en el caso de que hubiese una generación eléctrica que no fuese fotovoltaica. Entonces, si ponemos algo aquí, sumaría, lógicamente, pero como solamente hay fotovoltaica en este ejemplo, pues no hay que poner nada. Y aquí sería la térmica. Al final, lo que aparece aquí debajo sea la suma de todo, ¿no? Y esa es con la que tenemos que trabajar. Bien, luego aquí pondríamos las horas de funcionamiento que tendríamos previstas de la instalación de generación y la energía generada la teníamos que poner aquí. Es decir, ¿qué energía vamos a generar en este caso? Bueno, pues en este caso, la energía que se supone que tenemos previsto generar por el cálculo que se ha hecho en el proyecto de la instalación, se colocaría aquí. En este caso, como no hay térmica, sería totalmente eléctrica, pues saldría eso. Y luego, ¿aquí qué nos sale? Pues ya aquí nos sale automáticamente la reducción de energía, del consumo de energía convencional por la energía renovable que estamos utilizando, el porcentaje que estamos utilizando, que es el 36,04%. Eso también hay que poner aquí el ahorro de emisiones. Si os dais cuenta, el ahorro de emisiones de CO2 cuando es fotovoltaica es igual que el ahorro de energía, si solamente hay energía fotovoltaica, porque lo único que dejamos de emitir es lo que estamos produciendo con una energía limpia. En el caso de otro tipo de instalaciones podrían ser así. Luego aquí vendría la relación de equipos e instalaciones a adquirir para su implantación. Bueno, pues aquí habría que hacer un desglose que no estaba en la memoria, pues habría que hacerlo y poner la potencia instalada y el coste elegible. También aquellas obras y sistemas auxiliares necesarios para que funcione la instalación no irían aquí, sino que irían en este otro apartado, y al final la suma que yo tendría aquí de coste elegible sería esto más el total de esto. Esto nos va a hacer que aparezca el ratio, que no puede ser superior a 2 euros por vatio, y aquí pondríamos la ayuda que solicitamos. Si nos pasamos va a decir lo mismo, si lo ponemos por debajo lo va a admitir. Luego vendría el plan de inversiones, que como veis, pues otro tanto de lo mismo. Y luego, pues ya rellenar lo que ya sabéis, el tema de la replicabilidad, pondríamos a qué sector pertenecemos, del CNAE,
sí hay una experiencia piloto. Aquí en el caso de las energías renovables es, yo creo que más susceptible y puede ser más fácil que haya alguien que haga alguna cosa especial. Bueno, pues que lo ponga porque es con lo que tenemos que evaluar la comisión. Así que, por favor, ser lo más explícitos en ese tema, ¿no? Esto sale automáticamente y luego, pues los puestos de trabajo. Y aquí tenéis que justificar de qué vienen esos puestos de trabajo. Aquí se ha sido pues tareas de instalación, gestión y mantenimiento. Son puestos directos e indirectos. A ver, una pregunta que nos han hecho en otro caso es ¿y cómo sabemos que esto es así? Bueno, aquí es lo más fácil. En los otros casos es más difícil, pero en el caso de instalaciones de autoconsumo, sobre todo en las fotovoltaicas, que tenemos muchísimos conocimientos y muchísima experiencia por los proyectos que se presentan en la Dirección General y todo eso, tenemos, en función de la potencia, para tipología fotovoltaica sabemos, con una aproximación bastante yo creo que exacta, el número de trabajadores necesario. Entonces, para nosotros es más fácil. Pero bueno, si hay digamos, casos que se salen de la norma. Si es así, pues lo tenéis que justificar. Y aquí ponéis un resumen, pero luego en la memoria podéis explayaros todo lo que haga falta para que la comisión no tenga dudas. Si hay dudas, evidentemente se va a tirar para atrás y no se va a admitir. Se pondrá como mucho lo que dice la norma que conocemos por kilovatio instalado. Eso lo tenemos claro y sabemos lo que hay. Pero en fin, yo lo que os pido por favor es que seáis lo más explícitos posible en la ficha con resumen y en la memoria sin ningún límite de texto, ni de documentación, ni de nada que queráis aportar, porque para eso la memoria es un documento que puede tener todas las páginas que haga falta. Bueno, ya termina. Sí. ¿La relación de puestos de trabajo se refiere a la ejecución o a la explotación? También a la explotación. Ejecución y explotación. Son trabajos directos e indirectos. Hay trabajos directos durante la ejecución que son pues el director de facultativo, los trabajadores que han hecho la instalación y demás, y luego pues siempre queda alguien de mantenimiento que a lo mejor de manera total no está dedicado a eso, pero tiene una parte de sus horas de trabajo que se están dedicadas al mantenimiento, a la gestión de la planta, ¿no? Todo eso está cuantificado por estudios que se conocen ya desde hace mucho tiempo, y bueno, pues lo ponéis y ya está, y justificarlo de la manera que creáis más conveniente, ¿vale? ¿Ese ratio que dice que se conoce ya es público? ¿Hay acceso a él? En principio está publicado en estudios y demás. Lo que pasa nosotros, como no es una cosa que sea oficial, que no ha sido publicado por ningún ministerio ni por ninguna institución oficial, sino que es pues del conocimiento del sector fundamentalmente, nosotros cogemos eso como término general. Pero estamos totalmente abiertos a que si se nos demuestra en la memoria que que hay necesidad de algún trabajador más, nosotros no tenemos ningún inconveniente siempre y cuando eso sea algo lógico. Si no se demuestra, si no se motiva, si no se pone en evidencia, pues nosotros iremos a lo que la práctica más habitual nos dice, ¿no? Y iremos por ese camino. Y eso se da igual para todos, con lo cual lo que queremos es que no haya nadie que esté en desventaja con respecto a otra empresa por razones de que haya tenido la osadía de poner más trabajadores de los que realmente hacen falta. Es un poco la idea. Por defender a todos en igualdad de condiciones. Porque esto no va sobre la subvención que sea mayor o menor, va sobre, al final, el puesto donde te quedas. Y esto te puede hacer que cobres o no cobres. Es decir, que ese es el porcentaje que te da la comisión. La comisión no te da un porcentaje de ayuda superior al que tienes derecho. Lo que te dice es que con lo que tú has presentado, tú tienes tantos puntos en la concurrencia competitiva, no nos olvidemos de esa palabra, concurrencia, las dos palabras, concurrencia competitiva, y esto es una competición, es una carrera de obstáculos. Y el que mejor presente las cosas y que demuestre que efectivamente tiene derecho a esos puntos, y la comisión no tiene evidentemente más que ver documentos, no puede ver otra cosa, pues al final estará más arriba o más abajo en la lista. Y cobrará o no cobrará, es así de sencillo. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminaríamos la parte del autoconsumo, volveríamos a grabar con el nombre correspondiente, volveríamos a imprimir en PDF, firmaríamos y a subirlo. Y esto sería la novedad que este año hemos introducido, que creemos, estoy convencido, de que va a ser buena para todos. Para vosotros, a la hora de que... Yo empezaría por aquí antes de incluso hacer la memoria. Os va a ayudar, una vez que tengáis esto, hacer la memoria es muy fácil, porque prácticamente todo está aquí, lo básico está aquí. Y a nosotros nos va a ayudar, primero, para tener en un solo documento todos los datos necesarios, tanto para hacer la preevaluación como para hacer la evaluación, y además porque los algoritmos internos que aparecen cuando pinchamos este botón de abajo ya nos permiten que gran parte, o por lo menos casi la mitad de las puntuaciones que la comisión tiene que hacer hayan sido llevadas a cabo por un algoritmo matemático, que es lo más ecuánime que puede haber. Y ahí no puede haber, es difícil que se equivoque si los datos, lógicamente, que se han metido son correctos.
Después ya quedaría lo nuestro y ya está. Y con esto terminaría esta parte. El Internet. Simplemente queríamos enseñaros la página web de la Dirección General, muy.can.es. Ahí tenéis. Creo que no. A ver. Aquí tenéis la página web que hemos reformado y puesto en marcha, y aquí ya directamente, si bajáis, ya tenéis las jornadas de presentación y las ponencias que os hemos hecho esta mañana disponibles. Y luego, por otro lado, aquí tenéis el plan energético completo, etcétera, y en la parte de la derecha tenéis acceso al listado de procedimientos de la Dirección General. Entonces, si le damos aquí y vamos al servicio de planificación industrial, la primera es el fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Directamente nos lleva a la sede electrónica de la CARM, y aquí ya tengo disponibles las fichas resumen que Joaquín nos ha explicado antes, y las podéis descargar y abrir tal y como ha aparecido antes en la presentación de Joaquín. Entonces ya está todo disponible y lo podéis encontrar. Luego, por otro lado, comentaros también que aquí tenéis acceso a todo el registro industrial de todos los establecimientos industriales de la región de Murcia, y que ya está integrado el registro agroalimentario con el registro industrial en los datos que aparecen aquí. Con lo cual, pues lo hemos conseguido, y si hacemos una búsqueda, nosotros ayer hicimos, no me acuerdo, creo que fue en Lorca, podemos hacer, voy a probar otra, voy a jugar, y se supone, en la alimentación en San Pedro del Pinatar, pues aquí aparecen todos los establecimientos relacionados, y aquí abajo el detalle de todos ellos, con todas las direcciones, etcétera. Eso es interesante para conocer la tipología de industria y establecimientos por municipio, y poder saber, si necesito buscar un profesional, donde también tengo dado de alta a todas las empresas el servicio de la actividad industrial, y aparece. Creo que en eficiencia energética tenemos también las empresas que están dadas de alta en la región de Murcia a través del IDAE, que son las que aparecen aquí, y luego los profesionales autónomos también al servicio de la actividad industrial. Y luego, por último, que aquí la certificación energética, que es de todo lo relacionado con vivienda. Todas las que tenemos registradas les hemos dado accesibilidad, y aquí, por ejemplo, puedo consultar en un municipio el tipo por ejemplo, todas las calificaciones energéticas que hayan de tipo D en Alcantarilla o en cualquier municipio de la región de Murcia. Aquí ya aparece con la referencia catastral, ya aparece más bonito y sombreado, y luego por aquí abajo tengo el listado de todos los inmuebles que tienen esa calificación. Entonces, al final hemos puesto a disposición datos que teníamos dentro de la administración y que a lo mejor os pueden servir para estudios, y que conozcáis un poco cómo nos cuesta un poco a veces hacer llegar los mensajes y la comunicación. Aquí también, todos los temas que creemos que son importantes de la Dirección General están en la página web, y que se llama todo, el correo es muy@can.es. Hemos intentado simplificar de Murcia Industria. Y luego esta aplicación también está disponible en el móvil. El registro industrial, la certificación energética y los profesionales también. Y la aplicación es gratuita y se llama Muy, y si no aparece, ponéis Muy Industria Murcia y aparece. Y es el huevecito somos nosotros que generamos ideas y conocimiento. Así que, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Sí, reiterar el agradecimiento desde el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, para decirlo bien, no como siempre. Y nada, por vuestra colaboración, en fin, por vuestro ofrecimiento y por vuestro trabajo siempre con el colegio. Quedamos a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias.